Bien, este cachito sí lo voy a grabar porque eso no se los hice en video. Les voy a enseñar otra herramienta de investigación que ya no había puesto en los videos, pero que podrían en algún momento llegar a utilizar, ¿sí? Se llaman polígonos Voronoi, ¿sí? Es una cuestión matemática de la geometría que analiza esto. Esto sí ya es para hacer análisis del espacio. En este caso, patrones de distribución. Ajá. O sobre todo áreas de influencia. ¿Para qué pueden utilizar esto que les voy a enseñar a continuación? Que les digo se llama polígonos Voronoi. Voronoi con V. Ahorita de hecho aquí está el nombre en propio QGIS. Esto lo utilizamos para, déjenme prender aquí el lapicito para dibujarlo sobre la pantalla y que la explicación sea más fácil. Ahí está, ahora mi plumita, aquí está. Voy a hacer un poco más grande esos puntos de los pozos de sondeo. Vamos a hacerlos de 5 y quiero que sean más notorios. Ahí están. Y voy a apagar la ruta. Listo. Bien, tenemos un espacio que estamos investigando que es todo el área azul. Ajá. Todo eso es mi polígono de análisis. Y después tengo ubicaciones que pueden ser cualquier cosa. Pueden ser un banco de material, pueden ser una ciudad, puede ser un edificio, puede ser una unidad habitacional, puede ser cualquier cosa que estén ustedes analizando. Vamos a suponer que cada puntito, que este es un mapa de un área muy grande, y cada puntito es una ciudad. ¿Ja? Una ciudad maya durante el clásico tardío. ¿Ja? Entonces, cada punto es una ciudad entera. Los polígonos Voronoi sirven para saber cuál era su área de influencia. Cada una de estas es una ciudad principal, ¿no? Imagínense así que cada una de esas es una ciudad principal. Y alrededor de cada una de las ciudades había muchas ciudades satélite. Ajá. Ciudades satélite más pequeñas, pequeñas villas, aldeas chiquitas con una cantidad de población menor. Y los rombitos rojos eran la ciudad-estado, la ciudad gobernante. Y todos los demás puntitos que estoy poniendo eran pequeñas ciudades, villas, aldeitas pequeñas. ¿Ok? Entonces, si tomamos eso como base, podríamos decir, digamos que están investigando y dicen, oh, ok, todas esas pequeñas aldeitas eran tributarias de la ciudad-estado que dominaba esa región. Entonces vean que tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos 10 ciudades-estado en toda esa área. Ajá. 10 ciudades principales que gobernaban e influían en las pequeñas aldeitas que son los puntitos. Ok, si quisiéramos hacer un análisis de qué aldea tributaba a qué ciudad, hay muchos métodos para hacerlo. Uno de ellos es ir viendo, ¿no? Al nivel arqueológico, bueno, si esta pequeña aldeíta o tenía más, o más bien, si en la ciudad principal había más cosas que se cultivaban o se producían en esa pequeña aldeíta, o al revés, si en la pequeña aldeíta se veían elementos religiosos o políticos o económicos propios de la ciudad-estado de aquí, y así ya podemos empezar a separar, ¿sí? En una cuestión más cualitativa en campo. Pero matemáticamente se puede hacer y ya nos da como un previo de lo que podría pasar, ¿sí? Para eso se ocupan los polígonos Voronoi. ¿Qué hace el polígono Voronoi? Hace una triangulación y genera el área de actividad, el radio en el cual influía esa ciudad. Y entonces todos los puntitos que yo dibujé que queden dentro de su área de influencia tienen más probabilidad de haber tributado a esa ciudad que a otra. Se basa en las distancias lo de los polígonos Voronoi, pero también podría aplicar, bueno, más bien, se basa en las distancias, pero hay otros elementos que pueden influir en el que no sea tan exacto, por eso se tiene que checar a nivel de registro arqueológico y cuestiones documentales. Pero ya es un punto de partida que nos puede permitir plantear la hipótesis de, mi hipótesis es que estas ciudades tributaban, o más bien estas aldeas tributaban a esta ciudad principal. Ahora me voy a excavar, voy a hacer recorrido, voy a hacer análisis documental, material de archivo para corroborarlo. Pero tu hipótesis ya está avalada por un fundamento matemático, que son estos polígonos. Les digo, cuestiones como elementos naturales, un río, por ejemplo,
o una montaña o una selva. Podrían hacer, digamos, por ejemplo, vamos a poner aquí otro colorcito. Este de aquí está más cerca de esta ciudad, ¿sí? Pero supongamos que esta cota maestra no es una cota, sino es un río, porque acuérdense, estos niveles de ciudades. Entonces, a lo mejor para esta aldeita, si bien le queda en línea recta más cerca esta ciudad, como tiene que atravesar el río, pues esa aldea termina tributando tal vez a esta ciudad de acá. ¿Por qué? Porque el camino está más fácil, no tiene que atravesar un río caudaloso, simplemente camina derechito, aunque más tiempo, pero llega caminando a la ciudad. Y acá pues es un río muy caudaloso, que es difícil de atravesar, que no hay puentes, que las embarcaciones se hunden porque la corriente es muy fuerte. No es tan fácil a pesar de que esté más cerca, ¿sí? Entonces, por esas razones del relieve, de la orografía, puede no estar tan correcta el análisis matemático. Entonces, ya son cuestiones que habría que tomar en cuenta. De decir, ok, el modelo matemático me dice que esta zona de aquí debería tributar a esta de acá, pero como además le van a meter cuestiones de analizar el relieve, la orografía, y todo eso, pues ya pueden decir, ok, si bien está más cerca, era más fácil que llegaran a la otra ciudad, aunque está más lejos, ¿sí? O al revés, que esta línea no sea un río, sea una cordillera de montañas, pues atravesar la montaña o irte a rodear la montaña hasta el otro lado sería más tardado y más difícil para llegar a esa ciudad, aunque en línea recta esté más cerca, que caminar hasta la otra ciudad que está más lejos, pero que el terreno está planito, no tienes que atravesar ninguna montaña, ¿sí? Pero ya son cuestiones puntuales que ustedes tomarían fuera del modelo matemático. Ajá. Entonces, vamos con aquí el modelito matemático. Ay, no debía haber borrado los puntitos, los voy a volver a poner. Voy a volver a poner los puntitos de las ciudades tributarias para tener el ejemplo. El verde ni se ve. Déjeme poner otra vez las ciudades, bueno, las aldeas. Las ciudades son los rombitos, entonces aquí hay muchas aldeitas. Ahí está. Ahí están nuestras aldeas, ¿sale? Ahora, matemáticamente vamos a ver dentro del área de influencia de qué ciudad están esas villas. Para hacer este análisis de polígonos Voronoi, los puntos, necesitamos una capa de puntos con las ubicaciones de lo que queremos analizar. Ya la tengo ahí, ¿no? Son mis puntos de los pozos de sondeo que hicimos. Ahora, para hacer el análisis raster hay que irnos a vectorial, porque los puntos son vectores, acuérdense. ¿Dónde está? Análisis, geometría, herramientas de geometría. Y hasta abajo viene polígonos Voronoi, ¿sí? Le damos aquí y nos dice capa de entrada. ¿Qué capa de punto es la que quiero generar polígonos Voronoi? Bueno, la capa pozos de sondeo aleatorio. ¿Okay? Ya aquí tengo pozos de sondeo aleatorio. Simplemente la tengo que seleccionar. Todo lo demás lo dejamos tal cual. Ejecutar. Cerrar. Bien. Y ya nos generó una capa de polígonos. Ahorita la voy a cambiar para que sean puras líneas. Vamos a ponerle acá en negro. Ahí está. Vean que no es exactamente al centro del área de influencia donde está la ciudad, ¿sí? No es al centro. Lo que hacen los polígonos Voronoi es que pone una línea a la mitad de la distancia entre un punto y otro. Entonces, a la mitad de distancia, vean, generó una línea. A la mitad de distancia, vean, generó otra línea. A la mitad de la distancia, generó otra línea. A la mitad de la distancia, generó otra línea. A la mitad de esta distancia, generó otra línea. A la mitad de esta distancia, generó otra línea. A la mitad de la distancia de estos dos, otra línea. A la mitad de la distancia de estos dos, otra línea. A la mitad de la distancia de estos dos, otra línea. A la mitad de la distancia de estos dos, otra línea. Y si ven, va triangulando. Ajá. A la mitad de la distancia de estos dos, otra línea. Pero como estas dos las extiende, se corta. Pero esta línea, si siguiera, pasaría a la mitad de aquí. Y así. Esto de poner a la mitad de la distancia una línea se llama mediatriz. Ajá. Entonces, la mediatriz es la mitad de la distancia de la línea. Y ahí pone una perpendicular. Si ven, todas las líneas negras pasan perpendicular
a las líneas rosas que yo hice. Y así va estableciendo como una pequeña forma de panal. Ajá. Entonces voy a borrar estas líneas, que nomás será para explicarles lo de la mediatriz, que es el elemento base a partir del cual dibuja. Y listo. Cada uno de estos como forma de panalitos es el modelo matemático del área de influencia. Entonces, ya con esto como punto de partida, podemos decir, todos estos, vamos a poner aquí en verde y más grande. Estos tributaban a esta ciudad principal. Este, que parece estar suficientemente cerca, pues ya le tocaba tributar a esta ciudad. Aquí ya se salió hacia afuera porque se acabó, pero le toca a este de acá. Simplemente esta última línea nada más está encuadrando el tamaño. Sí, esa no cuenta. Todo lo que siga, porque aquí digamos que se extendería el área de influencia para todo lo que hay acá. Si aquí nada más el margen es únicamente como que hasta ahí llegó la capa. Ajá. Entonces, esos 4 son de esta ciudad, tributaban a esta ciudad. Ajá. Matemáticamente hablando, les digo, aparte hay que considerar si había elementos del relieve que impidieran que realmente llegaran ahí, ¿sí? Y que a lo mejor fuese más fácil ir a tributar a otra zona, pero eso ya se corrobora mediante otros análisis arqueológicos, históricos, documentales. Estos de aquí tributaban a esta ciudad. Ajá. Estos de acá tributaban a esta ciudad. Y así nos vamos, ¿sí? Todos estos tributaban a esta ciudad. Y no solo aplica en cuestiones de qué ciudad tributaba o qué aldea tributaba a qué ciudad. Podrían estos puntos que yo estoy poniendo no ser ciudades. Podrían ser yacimientos de obsidiana, yacimientos de arcilla, bancos de arcilla o de alguna materia prima. Y entonces ahí podrías estar haciendo otro tipo de análisis. Por ejemplo, ya se me están acabando los colores. Este es un banco de material, ¿no? Digamos que aquí hay cada puntito, entonces es una mina de obsidiana. Y cada diamantito rojo es una mina de obsidiana y cada puntito de los que yo hice a mano es un asentamiento prehispánico. ¿A dónde iban a recoger su obsidiana? Obviamente vas a tener que hacer un análisis a la obsidiana para que puedas ver la procedencia de origen, porque hay otros elementos como el comercio, como cuestiones políticas que podrían mover el material. Pero en un ideal matemático, estos asentamientos prehispánicos, su mejor opción es ir a recoger su obsidiana a este yacimiento. Ajá. Estos otros asentamientos prehispánicos, su mejor opción es ir a recoger su obsidiana, a extraerla a este yacimiento. ¿Sí? Entonces, esto es para hacer un análisis de área de influencia. Matemáticamente hablando, repito, además tienen que hacer el análisis de las cuestiones geográficas, políticas y económicas que pudieran influir o no. Por ejemplo, la guerra es un factor importante. Digamos que este de aquí le toca el azulito, ¿no? Porque está del otro lado de la línea. Pero digamos que está en guerra, ajá. Y si bien le queda más fácil ir a ese lugar, digamos que por la guerra... Ay, déjenme, ya se les quitó la transparencia. Voy a volver a poner otro aquí, ¿no? Aquí está este puntito. Ajá, ahí está una ciudad. A esa ciudad lo que mejor le conviene es ir a este lugar por su material o lo que sea. Ajá, hablando de que estemos en alguna cuestión de área de influencia o como sea. Pero hay guerra y entonces por la guerra hay un cerco militar aquí. Y si bien le queda más cerquita ir acá, no puede porque son enemigos. También son enemigos. También son enemigos. Esos 3 son aliados. Entonces, a pesar de que está más lejos, a esta aldea le es más fácil comerciar con esta otra porque no hay una cuestión bélica que le restringe entrar. Estos son aliados y es enemigo con los 3 a su alrededor. A pesar de que matemáticamente le queda más cerca ir a esta, por cuestiones bélicas, políticas, no puede ir. ¿Sí? Entonces les digo, les va a dividir la cuestión matemáticamente hablando. Ya nosotros tenemos que tomar en cuenta todos los factores sociopolíticos, socioeconómicos, culturales y del relieve que podrían impedir que, en efecto,
esta aldea que yo puse aquí vaya a este lugar, a comerciar o lo que sea. ¿Sí? Puede ser de comercio, puede ser que cada uno de los puntitos, que ya se me volvieron a borrar, que cada uno de los puntitos sean aldeas y los diamantitos sean sitios de comercio. Ah, pues ¿a qué sitio de comercio llevaban sus productos los habitantes de cada una de las aldeas? Matemáticamente el modelo nos dice a cuál y nos sirve como para predecir hacia dónde se moverían las, ¿cómo se llama? Las mercancías. Ajá. Ustedes podrían ir a un sitio, ¿no? Hacerle análisis de un sitio. Digamos que ustedes están excavando aquí. Ahí están trabajando ustedes, haciendo excavación. Recuperan los materiales. Dicen, ah, esta es una aldea. Era un asentamiento habitacional en donde había una importante producción agrícola de determinada cosa. No sé, calabaza. Ajá. Ya han encontrado muchas semillas de calabaza en las ollas que están excavando, ¿no? Y dicen, ok, aquí había un excedente de producción que obviamente era mucho más que para el autoconsumo. Seguramente lo comerciaban. Y dicen, ok, esto está bueno para hacer mi tesis. Entonces voy a proponer, voy a ubicar el centro comercial a donde los habitantes de esa aldea iban a vender su calabaza. Pero necesitas una hipótesis de partida para hacer tu proyecto. Con polígonos Voronoi dices, ok, ya tenemos ubicados 10 sitios de comercio dentro de todo el área que estamos trabajando. Digamos que todo lo azules son las tierras bajas mayas. Y esos 10 son los 10 sitios de comercio más importantes. Tú estás trabajando en la aldea que está en el manchoncito verde. Haces tu modelo de polígonos Voronoi, pones los sitios de comercio en una capa de puntos, le pones sus coordenadas y ya te las dibuja ahí. Aplica los polígonos Voronoi y ya puedes decir, ok, a partir de lo que los polígonos Voronoi dice, la predicción matemática es que el sitio que estoy excavando iba a vender sus productos a este centro de comercio. Y bueno, pues ya tendrías que ver si se han encontrado semillas de calabaza ahí, si son del mismo tipo de calabaza que tú encontraste en el sitio que estás excavando y si más o menos son de la misma temporalidad. Ya con eso justificas tu hipótesis de que en efecto el modelo matemático predijo correctamente que la calabaza del sitio que estás excavando la iban a vender a ese centro de comercio en particular. Pero para eso les digo, tienes que tomar en cuenta, decir si no hay un río ahí muy difícil de atravesar, una montaña, una selva que sea muy difícil de atravesar, conflictos bélicos, no sé, alianzas políticas, entre otras cosas. Por ejemplo, podría ser que tú estás haciendo ese mismo análisis, pero encuentras una cantidad importante de vasijas de cierto tipo que solo encuentras en el sitio de acá. Entonces encuentras muchas vasijas, no sé, polícroma, no sé qué, que también hay aquí y no hay en este otro centro de comercio. Entonces ahí tú podrías ver o proponer, plantear tu hipótesis de que este centro de comercio, bueno, bien, este centro de producción de calabaza, esta aldea que producía calabaza, la iba a vender a este otro centro de comercio, a pesar de que matemáticamente el modelo predice que debería ser a este de acá que está al ladito, que está más cerca. Ahí ya tu trabajo sería explicar por qué iba a vender hasta allá, ¿sí? Y esto tiene una base que no sé si es por ahí Marvin Harris quien menciona algunas cosas de costo-beneficio. Bueno, en antropología cultural, y en... Sí, es antropología cultural, creo que sí, desde esa posición teórica, la que explica lo de costo-beneficio, de que vas a hacer lo que te dé el mayor beneficio con el menor costo, con el menor desgaste. Entonces, obviamente, el menor desgaste estaría ir a este centro de comercio, en lugar de ir hasta allá arriba, ¿no? Porque está mucho más lejos. Más tiempo, más pesado, más cansancio de ir hasta allá llevando las cosas, a ir ahí al ladito. Ajá. Entonces, cuando no se respeta esa cuestión del costo-beneficio, tienes que darle explicación. Ok, ¿por qué no iban al centro de comercio que estaba más cerquita si pues, no les costaba nada? Ahí 2 pasitos llegaban, media hora caminando y estaban ahí. En cambio, se echaban medio día caminando hasta el sitio que está justo hacia el norte. Ya ahí empiezas a hacer una explicación, pero tienes una base que está sustentando todo, que es un modelo matemático hasta cierto punto de predicción. ¿Ok? Entonces, esto ya es como ya metiéndose a hacer análisis realmente de cuestiones espaciales con mapas, ¿sí?
Otra aplicación que fue en la que nació los polígonos Voronoi, nacieron para explicar pandemias, ¿no? Casualmente nacieron para explicar pandemias. ¿Qué hizo el primer doctor que no inventó los polígonos Voronoi? Fue un modelo matemático, pero les encontró la aplicación. Ajá. Lo de las mediatrices del modelo matemático, eso ya era muchos años antes, pero en la Edad Media, por ahí de donde fueron las grandes pestes, un doctor aplicó la construcción de esos polígonos para darle una utilidad descriptiva. Que lo que hizo este médico es, hizo los polígonos Voronoi. Cada puntito que yo dibujé era gente enferma. Y lo que encontró es que cada de los diamantitos rojos, que son de la capa de puntos, era una fuente de agua. Entonces descubrió que la gente se estaba infectando cuando iba a la fuente de agua. Pues piensen en una ciudad europea de la época de la Edad Media, en la que no había agua corriente, agua entubada, pero sí había fuentes en plazas públicas a donde todos iban a agarrar agua para lavar, para tomar. Pues era un foco de infección. Entonces lo que encontró este médico a partir de los polígonos Voronoi fue dónde estaba el punto de infección de esa zona. Y entonces puso las fuentes de agua como puntos de partida. Hizo los polígonos y después fue con las personas que estaban dentro de los polígonos y le preguntó, señor, señora, ¿dónde va a tomar su agua? Ah, aquí. Ok. Señor, señora, ¿está enfermo? Sí. ¿A dónde va por su agua? Ah, aquí también. Fue con este. ¿Usted también está enfermo? Sí. ¿A dónde va a tomar su agua? Acá. Usted, señor, también se enfermó. Sí, yo también me enfermé. ¿A dónde va por su agua? Ah, a esta fuente. Usted, señor, está enfermo. ¿A dónde va por su agua? A esta fuente. Usted, señor, ¿a dónde va por su agua? A esta fuente. Usted, a esta fuente. Y resultó que el modelo predijo con mucha precisión que justamente el área de influencia de cada fuente estaba infectando a la gente que estaba ahí. ¿Por qué? Porque como es la zona que más cerca te queda, es la que menos recursos o más facilidades te da para poder ubicar o para poder ir a recoger tu agua, ¿sí? Porque pues, es más fácil a los que están dentro de la zona, del polígono, ir a recoger su agua a esa fuente que irse hasta otra fuente que está en otro polígono que está más lejos, ¿sí? Entonces, en ese caso, el modelo predijo en dónde se estaban infectando las personas y ya pudieron hacer algo con las fuentes para que no se siguiera extendiendo la pandemia. Ahí nació el uso de los polígonos Voronoi como un método de predicción y análisis de patrones de distribución y áreas de influencia. Que esto obviamente lo podemos aplicar a la cuestión arqueológica. Les digo, ustedes pueden establecer los puntos como el yacimiento de obsidiana o el yacimiento de arcilla para hacer una cerámica o el sitio principal y sitios tributarios o cualquier cosa en donde haya una cosa principal asociada con otras alrededor. Ya les puse yo varios ejemplos de cuestiones comerciales y así. Lo único que hay que hacer es tomar en cuenta todos los factores sociales, políticos, económicos y del relieve que pudieran impedir que el modelo matemático se cumpla, ¿sí? Porque si tenemos, les digo, de nuevo, un punto aquí, aquí, pero vamos a poner que este es un río muy caudaloso, pues en lugar de atravesar el río, pues te vas mejor para acá, ¿no? O a lo mejor para allá. En lugar de ir a cualquiera de estos dos que están más cerca, pero tienes que atravesar el río y que a lo mejor no tienes la tecnología en tu balsita para atravesar un río así súper ancho y súper bravo de las aguas, ¿no? Entonces, mejor caminas más lejos, pero más fácil. ¿Sí? Son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Entonces, esto es lo de los polígonos Voronoi. El hacerlos, el modelo matemático, el poligonizar como tal esos panalitos, les digo, es muy fácil. De nuevo, vectorial, herramientas de geometría, polígonos Voronoi. Aquí en capa de entrada eligen la capa con los puntos que van a utilizar y simplemente le dan ejecutar y ya les genera estos panalitos. Ya el análisis ya depende de lo que estén ustedes haciendo y de todos esos factores extra que les digo que hay que tomar en cuenta. Entonces, este es el último elemento que veremos ahora sí de QGIS, que sirve para hacer un análisis, para generar un modelo descriptivo, para sustentar una hipótesis en relación, en influencia de varios elementos en un espacio. ¿Sale?
más o menos se entendió de qué va esta cuestión. Digo, su uso es algo puntual, Sí. pero dentro de la investigación arqueológica tiene sus aplicaciones, ¿sí? Pueden ser, no sé, pinturas o sitios donde hay pinturas, rupestres o petrograbados y ves más o menos en qué área sería la influencia o dónde podrías encontrar otros petrograbados similares. Sí, hay varias cosas que podrías encontrar. O, por ejemplo, digamos que cada punto es un montículo, ¿sí? Y tienes material en superficie. Esta es como la aplicación más posible que pudieran ustedes encontrar primeramente. Todos estos puntitos son material en superficie. De palcates, lítica, hueso, lo que sea, material en superficie. Que ha sido dispersado por el viento, por el agua, la lluvia, los animales, las plantas, las raíces, las personas que caminan por ahí, las actividades agrícolas, suponiendo que hay actividades agrícolas. Ajá. Entonces tienes sitios con 10 montículos, ¿sí? 10 bienes inmuebles, ajá, que están fijos y un montón de material en superficie disperso. Tomas la ubicación al centro del montículo, sacas sus coordenadas, las vacías en QGIS, haces tus polígonos Voronoi y con eso ya puedes predecir el material arqueológico que estoy encontrando en determinada zona posiblemente esté asociado a dicho montículo. Entonces, todo este material que estoy encontrando en superficie puede estar asociado a este montículo. Todo este material que estoy observando en superficie, todas estas cositas que estoy encontrando, puede que estén asociadas a este montículo. Ahí hay que tomar en cuenta factores como la pendiente. Si obviamente la pendiente está más fuerte hacia un lado, pues a lo mejor del montículo amarillo no se van a ir hacia arriba los restos, ¿no? Pues van a ir hacia abajo, no van a rodar hacia abajo. Ahí sería lo único que habría que tomar en cuenta en este ejemplo, la pendiente, hacia dónde serían arrastrados con más facilidad. Obviamente si hay una pendiente, pues los materiales siempre van a ir hacia abajo por mera gravedad, no van a subir. Ajá. Entonces ahí podremos simplemente tomar en cuenta que la gravedad puede arrastrarlos hacia las partes bajas, nada más. Pero si estamos en un terreno medianamente plano, donde la dispersión es más o menos similar y no hay un gradiente de gravedad mucho mayor en unas zonas que en otras, pues podemos aplicar perfectamente el modelo, los polígonos Voronoi para establecer un modelo predictivo y entonces asociar el material en superficie a un basamento, a un pues sí, a un basamento, a un edificio, un montículo en particular. ¿Sí? Esta sería como otra utilidad que podrían hacer más directamente en un pequeño proyecto, por muy sencillo que sea, de recorrido de superficie, de excavación incluso. ¿Sí? A partir de eso, les digo, es un modelo predictivo matemático. Nosotros estamos analizando cuestiones sociales. Las cuestiones sociales no siempre van a terminar haciéndose como la forma matemática diría, ¿sí? Entonces puede haber otros elementos que modifiquen. Ajá. Por ejemplo, que un sitio, el verde, ese fuese un basamento de un edificio muy sagrado y no había ninguna actividad alrededor. Por ende, todos los elementos alrededor no eran de ese montículo porque en ese no se hacía nada, entonces no se dejaban ningún material. Ajá. A lo mejor fue un edificio abandonado y tenía como cierto estigma y no se tenían que hacer actividades ahí. Entonces, bueno, a lo mejor algunos de los materiales de ahí en realidad estaban asociados a otro montículo, ¿sí? Les digo, ya son cuestiones muy particulares que hay que tomar en cuenta. Ajá. Así podría resultar y que ninguno estuviera asociado a ese montículo porque a lo mejor es incluso de otra temporalidad o les digo, se abandonó en cierto tiempo, se generó un sitio tabú, ajá, un área en el que ya nadie se puede acercar porque es como un estigma ese lugar, como una casa embrujada, por ejemplo. Y los materiales que hay ahí son producto de la actividad de otros edificios. Ajá, eso, pero son cosas que ya hay que tomar en cuenta propias de las actividades sociales, más allá de lo del modelo matemático. Pero en un inicio nos da las bases para empezar a dar explicaciones o
partir de ahí para hacer posteriores investigaciones y análisis de cuestiones espaciales. Ajá. Bueno, de cualquier forma, este cachito sí lo grabé. Entonces, eso se los voy a subir como parte de clase. Ya, si quieren ahí practicar haciendo sus polígonos, pues hacen su capita de puntos y ven que es muy sencillo, ¿sí? O sea, la bronca no es hacer los polígonos. La cuestión es más que nada cómo vamos a usarlos para dar una explicación o sustentar un análisis. Que acuérdense, es un modelo matemático que sirve para explicar relaciones, áreas de influencia o predecir algo. Que no forzosamente la realidad va a terminar siendo así. ¿Ah? Nada más es un punto de partida. ¿Por qué? Porque los fenómenos sociales pueden modificarlo completamente. ¿Ah? Pero bueno, ya ahí tienen una herramienta que QGIS nos da directamente, que ya nos sirve más que solo para hacer mapas, nos sirve ya para dar explicaciones y hacer análisis del espacio.